La autosostenibilidad es la antítesis al poder oligárquico y a cualquier forma de monopolio. Y hemos de exigirla si queremos vivir con dignidad, armonía y equilibrio. Hemos de ser tan conscientes de esto como de los políticos corruptos. No es ninguna tontería, es lo único que impulsará la economía y creará riquezas y empleo. La autosostenibilidad es la independencia del mercado monopolista, es la creación de riquezas regional y estatal. Basta con ser consciente de la importancia de ser independiente del mercado monopolista, esto es, el mercado que falsamente se le llama libre mercado porque no lo es, y es lo que no nos está permitiendo desarrollarnos y crear riqueza interna. Nuestro sector básico está monopolizado porque los insumos químicos están hechos de petróleo y las subvenciones son para fomentar la agricultura industrial dependiente de este lobby. No es libre mercado. Un monopolio se apoya en otro. El de la agricultura ampara al de las farmacéuticas. Y todo es una cadena. No es libre mercado porque debido a esto los precios no se regulan de forma natural, sino que los condicionan y determinan grupos de presión y dueños de multinacionales. La gente que trabaja en este sector es la más esclavizada y dependiente. Si no retomamos el poder del sector básico, no aspiremos a ser soberanos de nada. Tenemos que entender esto y exigirlo, si no jamás se darán cambios que cambien el sistema desde dentro, sino solo en apariencia. Y si no tenemos contacto con la tierra, jamás adquiriremos verdadero conocimiento. Los valores morales llevados al marco de la economía y la política se reflejarán socialmente en el momento en que se empiecen a denunciar las externalidades negativas. Las llaman externalidades negativas porque son consecuencias que aparentemente no afectan a nadie, pero contaminan las tierras, las aguas, enferman a la gente y bloquean la sostenibilidad del sector básico. Si el mercado no estuviese sujeto a monopolios, si no dependiese de estas industrias productoras de ganancias a costa de la salud y el bienestar de todo el planeta, los precios se regularían solos. Aparecerían nuevos tipos de empleos basados en la economía autosostenible, alimentos sanos, libres de tóxicos, medicina natural, escuelas libres, creando una forma de vivir autosostenible en armonía con la naturaleza. Interesa a la economía local y nacional aplicar y dar subvenciones a la agricultura biodinámica y poder despojarnos del exceso de control y poder de los que mantienen la economía y el mercado esclavos, dándole valor a lo que tiene valor para una economía justa enfocada en el desarrollo, porque todo esto es un derecho vivir la economía como un medio y no como un fin, y es un derecho sobre todo saber todo esto. Porque la inflación y la deflación es un síntoma de enfermedad, de este sistema enfermo, desequilibrado, y no nos lo podemos tomar como algo natural inherente al mercado. El mercado puede seguir un rumbo natural evolutivo sin necesidad de tambalearse. Con la autosostenibilidad el mercado se regularía solo, de forma natural. El desequilibrio es síntoma de fallo en el sistema. Es reflejo de enfermedad de la sociedad y de las personas. Porque, por ejemplo, el precio del petróleo no determinaría la economía si existiese energía limpia, o porque la demanda no se dispararía si el neocapitalismo no estuviese conformado por industrias cuya única función es la de incentivar el consumo y vender a toda costa. Y si no estuviese basado en la producción masiva de productos basados en el petróleo y productos tóxicos, si en lugar de esto se fabricasen productos y se creasen empleos autosostenibles, el desequilibrio no tendría lugar. Necesitamos políticas creativas más que políticas expansivas. Tanto los keynesianos como los post-keynesianos acusan la flexibilidad de precios por desestabilizar el mercado. La regulación de precios es algo natural que existe en el mercado. Sin regulación de precios no hay mercado, no hay motivación, no hay desarrollo en la producción, no hay una correcta asignación de recursos, pues esto estimula la competitividad y sin competitividad no habrá mejoras y no se le dará la opción a otras empresas a ofrecer mejores servicios. En vez de avanzar, nos estancaríamos. Lo que necesitamos es un correcto funcionamiento del mercado, un mercado que nos ayude a desarrollarnos y evolucionar como personas. Es tan malo el intervencionismo comunista como el neoliberalismo prodepredador.
El término medio es la autosostenibilidad. La regulación del mercado en sí misma es buena. La regulación del mercado por parte de agentes externos no es buena. Esto es el efecto del monopolio. Pero el hecho de que los precios se regulen solos sería una consecuencia de la sostenibilidad. Entonces los neokeynesianos se están fijando en un factor externo para determinar su política económica. Es absurdo, pues están tratando los síntomas y no la enfermedad. Ninguno tiene razón, pues la fórmula que hay que aplicar no es para estabilizar la inflación y la deflación, sino una fórmula para evitar que la inflación y la deflación no se produzcan jamás. Y esta fórmula es la autosostenibilidad, que llevaría a la economía a una autorregulación natural. Como en las matemáticas, tú no sabes resolver un problema por aprenderte una fórmula, tú sabes aplicar esa fórmula que algún día alguien inventó, cuando hay muchas maneras de resolver ese problema. Ajustarnos a fórmulas no nos está permitiendo resolver el problema real, que es entender el problema para aplicar la solución. Entonces estamos constantemente cayendo en el mismo error, el problema real, el realmente trascendente, que es no entender el problema. Y esto se permite por una falta de valores que no es inherente al capitalismo, sino que es inherente al monopolio, a la concentración de poder, a la producción en cadena, al dinero por el dinero, etc. Atribuir esto al capitalismo es un error, pues el monopolio también se da en los sistemas comunistas. El monopolio es el resultado de una crisis de valores que se da en todos los ámbitos, como es, por ejemplo, en el educativo. El más crítico, pues, es el que alberga el germen del cambio que necesitamos, un germen dormido, hibernando en un frío e interminable invierno. Hoy en día la educación es un sistema de producción de esclavos que se basa en la competitividad per se y es motivada por agentes externos que no íntimos y personales, y al final son nuestros deseos más íntimos y a veces subconscientes lo que nos conecta con la naturaleza y el universo, lo que motiva nuestras acciones. Todo es un reflejo de nosotros mismos, y esto no es un cliché New Age, es el fundamento lógico del funcionamiento de cualquier sistema, de esa fuerza natural, de ese motor que mueve y conecta todas las cosas, que se basa en una comprensión y en una consideración de las interacciones de cada organismo o sistema que puebla la Tierra y el universo, que vincula desde a un grupo de microorganismos hasta una institución. Hay que escuchar y atender a esa sabia razón, pues esto nos dará la respuesta al desarrollo, el crecimiento, la evolución, el equilibrio, la armonía. Es la eterna fuente de poder que nos abrirá la conciencia y nos hará ver con claridad. Véase naturaleza fractal, sucesión de Fibonacci. Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía o corriente de pensamiento holístico, educación Waldorf, agricultura biodinámica y medicina antroposófica, sostiene que hemos de crear en lugar de creer, empoderarnos de conocimiento a través de esta razón natural. Su filosofía abraza todas las disciplinas. Lo que importa es tener el valor de manifestar lo que sentimos, que es vital. Considerémonos como lo que somos, un pequeño puñado de personas a quienes el destino ha asignado la misión de saber y transmitir al mundo aquello que el mundo más ha menester. Por supuesto que por mucho que la gente se burle de nosotros y por mucho que diga que esta creencia nuestra es pura presunción, no por eso deja de ser cierta aquella misión. Entonces haremos lo que hemos de hacer cada uno en su lugar. Como yo, mucha gente creyó en Podemos y ahora vemos que deja mucho que desear, al igual que el resto de partidos. Aparte de no tener en cuenta todas estas cuestiones, quiere subir los impuestos como medida para salir de la crisis y aumentar el gasto público. ¿De dónde va a sacar el dinero para eso y para el dinero de la renta básica? Todos los inmigrantes que quieran tener nacionalidad española podrán vivir y trabajar en España según su programa electoral. ¿Les van a ofrecer también la renta básica? El crecimiento se crea con producción, desarrollo e innovación enfocada a mejorar la calidad de vida. El crecimiento real no es solo y exclusivamente una renta básica y un estímulo en la demanda. Se necesita crecimiento interno.
Por tanto, empeoraría la economía. No es que el Banco Central Europeo no deje avanzar, es que no estamos aplicando medidas que realmente impulsen la economía. Para aplicar políticas expansivas hay que sacar dinero de donde se está gastando innecesariamente para así poder crear empleo, a poder ser autosostenible. Por ejemplo, dirigir las subvenciones a la agricultura sostenible en lugar de subvencionar con tanto dinero a la agricultura industrial, lo que significa apoyar al pueblo y a la creación de riquezas regional y estatal, y no a las grandes empresas y multinacionales. Bajar los impuestos a las exportaciones para que se exporte más, no importar o importar lo mínimo, renta básica a los más desfavorecidos, bajar los impuestos para la clase media baja, erradicar de una vez la evasión fiscal y la corrupción, independizando la Fiscalía Anticorrupción del sector político, reformar las leyes judiciales a favor de la mayoría que conforma la sociedad. Mucha gente cree realmente que el dinero tendrá valor cuando se respalde en oro y en plata. Es una falacia, una creencia infundada, gestada en la matriz de las teorías de la conspiración. El dinero tendrá valor cuando la economía se base en los valores, cuando los valores se puedan monetizar, cuando se reflejen en la economía, cuando el dinero se pueda conseguir de forma justa y meritoria. Hoy en día el dinero solo sirve a la especulación, a la ganancia a corto plazo, a la producción en cadena y a la búsqueda del beneficio económico. El dinero está en manos de especuladores monopolistas. Es una anotación en un ordenador que salta de un país a otro sin pagar impuestos, sin barreras. Todo esto desvirtúa el libre mercado y la fijación natural de precios. No podemos exigir un estado de bienestar que necesita políticas a medio y largo plazo si tanto políticos como hombres de negocios se rigen por políticas cortoplacistas que solo generan beneficios a corto plazo sin tener en cuenta las externalidades negativas y la pobreza que se genera fuera de estas industrias de competencia monopolista. Esto origina no solamente una crisis de valores, sino un estado de estrés y un sentimiento de avaricia por acumular cuanta más riqueza mejor en el menor tiempo posible sin importar su origen ni las consecuencias sobre el conjunto de la población. Otra creencia infundada es decir que imprimiendo dinero se va a acabar con la pobreza. Imprimir dinero no vale para nada porque no es creado por producción interna. La riqueza se genera con creación de empleo y materias primas. Si imprime dinero suben los precios sistemáticamente. Se produce la inflación y luego la recesión. Esto empobrece la economía. Por eso es tan importante el verdadero valor. Un ejemplo extremo de dar valor a lo que realmente no tiene valor fue en el gobierno de Aznar, que creó un stock inmobiliario que explotó con la crisis internacional financiera. Entonces, con el dinero pasa lo mismo, no tiene valor real, no se respalda ni se proyecta en nada, no se usa para crear empleo y generar riquezas. Para entender esto hay que pensarlo como un sistema, una sociedad. Ese dinero inyectado no refleja la capacidad real de producción, solo produciría un aumento de precios y más tarde el sistema colapsa.